¿Qué tal, amigos? Lo habíamos anunciado, tenemos importantes entrevistados durante esta mañana. En este momento se encuentra con nosotros Juan Peña Aguirre, consejero del Consejo de Participación Ciudadana. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días, María Oxy. Siempre es muy grato encontrarme aquí. Permítame también saludar a toda la ciudadanía, agradecer también a Ecuador TV por este espacio, un espacio natural para podernos comunicar con los ciudadanos y cumplir con una de nuestras atribuciones, que es la rendición de cuentas, que entre paréntesis, pues yo siempre he mencionado que este es el espacio que debemos replicar en algún momento a los procesos de rendición de cuentas, este espacio que nos permite tener en contacto diario con toda la ciudadanía. Y ahora, sobre todo en estos últimos días, me imagino que usted lo tiene que tener clarísimo, es importante, ¿no? Cuando han recibido, como lo decía, cuando anunciaba las entrevistas, muchísimas críticas. ¿Cuál ha sido la gestión que ha realizado, la transparencia que se genera desde el Consejo de Participación Ciudadana? Tenemos un ejemplo clarísimo, la designación de Carlos Pollitt, prácticamente una calificación perfecta, estamos hablando de 95 sobre 100, además 97 veedores que se utilizaron para vigilar este proceso. ¿Cómo no se detectaron irregularidades? El señor se encuentra en este momento en Miami. Bueno, gracias por la pregunta. Yo creo que sí hay que diferenciar algunas circunstancias. Dentro de nuestras propias atribuciones están efectivamente el desarrollar los procesos de designación y selección de autoridades. Designación, por ejemplo, cuando nos envían ternas por parte del Ejecutivo para las superintendencias, y selección cuando existen procesos de concursos de méritos de oposición. Y por otro lado están las atribuciones, ¿no es cierto?, para investigar casos de corrupción. Entonces, creo que sí es importante que la ciudadanía además conozca y separe los dos espacios. Uno es el proceso, ¿sí? Y si usted me permite, más adelante le puedo indicar los momentos de los espacios en los que participa la ciudadanía. Y otro, por supuesto, es ya el accionar de cada autoridad, en donde también tenemos nosotros que participar con miras, ¿no es cierto?, a investigar que se cumpla bien la tarea y en algunos niveles, rendición de cuentas, que empecé yo esta entrevista mencionándole, empoderando a la ciudadanía a que acompañen cada uno de los procesos y, por supuesto, también de existir algún tipo de denuncia. Pero también está dentro de esto la función de investigar si es que estos perfiles no están involucrados en ciertos actos de corrupción, ¿no? Básico. Eso lo hacemos también posteriormente, previamente, si es que no existe, pues, o no ha existido ningún indicio, pues nosotros continuamos con el concurso. Lo que estamos haciendo ahora, estimada María Oxy, es, por ejemplo, dentro de los procesos, estamos solicitando ya la declaración juramentada de bienes previamente ya para la postulación, pero también estamos solicitando algunas situaciones. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? A ver, primero, para que la ciudadanía comprenda, el proceso lo llevan adelante los mismos ciudadanos y con una participación activa, primero con una veeduría ciudadana que va desde el inicio, desde la convocatoria al concurso hasta la posesión de la autoridad. La segunda etapa en donde participa la ciudadanía es una etapa en donde se conforma una comisión ciudadana de selección integrada por 10 ciudadanos, 5 que provienen de las funciones del Estado y 5 que provienen de un concurso de méritos a nivel nacional. Yo incluso aspiro que en algún momento se reforme esta situación y que sean los 10 ciudadanos a nivel nacional y que no provengan de las funciones del Estado. Y luego también está una participación interesante por parte de la ciudadanía que impugna cada uno de los postulantes. Pero ahora yo he presentado incluso una carta que justamente el día de hoy conoceremos en el pleno de nuestra institución, que lo tenemos convocado para las 9:30 de la mañana, que por ejemplo para el próximo concurso del Contralor General del Estado, además en la normativa, ¿sí?, porque existe un reglamento que regula todo el proceso, en la normativa también consideremos la participación activa de la ciudadanía. Yo he pedido en esta carta a la presidenta que invitemos, por ejemplo, a las universidades, a académicos, a personas con larga trayectoria en las diferentes áreas de lo público, de lo privado, a que nos ayuden también, ¿no es cierto?, a discutir este tema que hace referencia a la normativa. Y he planteado también un punto interesante, además de los veedores, que participen o los invitemos además como una suerte también de veedores adicionales a los miembros del Frente de Lucha contra la Corrupción, a los miembros de la Comisión Nacional contra la Corrupción. Es decir, lo que yo he planteado es sumemos más a la ciudadanía, porque se trata efectivamente, estimada María Oxy, de que mientras más participamos, de mayor transparencia podemos Como hablar. un ejercicio complementario, me lo está diciendo en este momento. ¿Y esto a partir de las críticas o esto ya se venía haciendo? Porque, a ver, lo importante aquí es conocer si ustedes tienen claro de que la gestión desde el Consejo de Participación Ciudadana se encuentra en estos días en tela de duda. Lo volvemos a repetir porque además este es un ejemplo mencionado por voces de oposición, incluso por voces también del oficialismo. Se designa nuevamente a Pollitt para un nuevo periodo. ¿Existe la posibilidad de que se canalice políticamente la designación de una u otra autoridad?
desde el Consejo de Participación Ciudadana? Mire, yo le mencionaba hace un momento, quien desarrolla todo el proceso es una comisión ciudadana. No somos incluso los 7 consejeros. Lo que buscamos cada vez es mejorar los procesos. Yo he sido muy crítico, estimada Mariuxi, dentro del Consejo y en todas mis funciones que he tenido, públicas o privadas, en libre ejercicio de la profesión, he sido siempre crítico y que todo puede mejorar. Esto también es resultado de críticas que ha hecho la ciudadanía, pero también yo he venido realizando críticas ya en los 2 años de gestión, pero siempre críticas constructivas porque creo que todos los procesos son perfectibles. ¿Hay autoanálisis dentro del Consejo de Participación Ciudadana, dentro de los consejeros? Pregunto, o sea, luego de escuchar todo este tipo de críticas y esta tela de duda, esta nube, este halo de que faltaría transparencia en la designación de las autoridades. Más allá de que faltaría transparencia, yo creo que los procesos pueden incluso socializarse de mejor forma. Por eso es que ahora incluso en la normativa yo he planteado, a ver, invitemos también a las universidades, invitemos a que nos ayuden a construir. Mire, una de las críticas que se ha planteado es que tal vez los perfiles no eran los más adecuados y que, por ejemplo, en lo que hace referencia a los méritos, no estaba bien distribuida. Perfiles tal vez no tan adecuados, como por ejemplo... Más bien, los perfiles de los postulantes, de las autoridades, no podían ser adecuados en atención a la normativa que estaba. Le voy a poner un ejemplo incluso para que la ciudadanía entienda. Yo he defendido esto y por eso es que digo ahora, a ver, trabajemos con universidades y con diferentes organizaciones a que nos den la razón o no. Por ejemplo, se puntuaba... tenía mucha puntuación, por ejemplo, temas de organizaciones, temas de participación en asuntos sociales, de liderazgo para diferentes autoridades. Yo he planteado que no debe tener un peso muy alto eso dentro de los procesos de los concursos, sino debemos más bien nosotros fortalecer, por ejemplo, espacios que tienen que ver con la formación académica, por ejemplo. Yo he planteado que la formación académica debe tener un peso un poco más alto. He planteado, por ejemplo, que se debe valorar de manera independiente los espacios públicos y los espacios privados, porque es importante también, ¿no es cierto?, las personas que han tenido un recorrido en el espacio privado también pueden aportar de manera significativa en cualquier espacio de lo público. He planteado, por ejemplo, también que temas de experiencia específica sean valorados adecuadamente. Temas de experiencia en el área específica, vamos a poner el caso de la Contraloría o vamos a poner el mismo caso del Consejo Nacional Electoral, que también nos encontramos en ese proceso. Yo he sido muy crítico y he planteado que no podemos dar un puntaje muy alto, por ejemplo, a capacitaciones en temas electorales, porque yo pregunto, les he hecho una reflexión incluso frente a mis compañeros, ¿quiénes tienen acceso a capacitaciones referentes a temas electorales o a capacitaciones referentes a temas de Contraloría? Los funcionarios que se encuentran en esos espacios. Entonces, lo que yo he tratado de hacer es que todos los ciudadanos tengamos las mismas posibilidades y que todas las capacitaciones de la experiencia vayan equiparándose. Pero ahí no viene a veces una contradicción. Escuchaba a uno de los asambleístas en una entrevista también decir que incluso se vuelve hasta irónico, porque básicamente lo que se espera de un perfil de estos altos funcionarios que son designados por el Consejo de Participación Ciudadana es que no estén afiliados a un partido político, que no sean cercanos a algún líder político, al gobierno en ese momento. Sin embargo, viene la parte de la discriminación. ¿Por qué si yo soy de tal o cual partido, por qué no puedo participar para tal función? Se ha hablado de la designación del fiscal, se ha hablado muchísimo, como el ejemplo que hemos mencionado de Carlos Poli, al momento de designarse como Contralor. Me está hablando ahora que no me queda muy claro esta nueva designación, cómo va a ser la designación del nuevo Contralor, también el concurso que se está dando el Consejo Nacional Electoral. ¿Cómo se maneja esa línea un poco ahí dudosa, transparente, que no caiga al plano o a la cancha de la discriminación? Mire, yo creo que primero tenemos que diferenciar temas de afiliaciones, posiciones políticas con temas éticos. O sea, creo que pasa más bien por ahí. Primero tenemos que diferenciar. Segundo, lo que yo le menciono más bien es que no podemos, ¿sí?, no podemos dar nosotros un puntaje muy alto, por ejemplo, en temas de méritos, ¿sí?, a situaciones específicas de una institución específica, porque no todos los ciudadanos han tenido un acceso a ese tipo de capacitaciones, la misma oportunidad. Lo que yo he dicho es, a ver, califiquemos temas de experiencia en lo público, en lo privado, el tema de formación académica, pero esto, lo que usted me decía que no le queda muy claro, además del proceso con las vedurías, además del proceso con la Comisión Ciudadana de Selección y de la impugnación de la ciudadanía, lo que yo invito es que justamente esto que yo le pongo en este momento a discusión y que lo he puesto a conocimiento de mis compañeros, justamente esto
lo elevemos hacia las universidades, lo elevemos a las organizaciones sociales, lo elevemos a los colegios profesionales y que la normativa, desde los méritos, cómo lo vamos a desarrollar, la valoración que quiere la ciudadanía, desde ahí lo vayamos discutiendo y eso luego lo plasmemos en un reglamento. Se ha ido perdiendo la esencia, el espíritu para lo que nació en el 2008 el Consejo de Participación Ciudadana. ¿Por qué le pregunto esto? Porque cada vez son más fuertes las voces de oposición que están planteando que desaparezca prácticamente la institución y que se regrese nuevamente la designación a una Asamblea Nacional a través de una consulta popular, a través de una reforma constitucional. ¿Se perderían los derechos básicos de los ciudadanos regresando nuevamente, por ejemplo, a la Asamblea Nacional la designación de estos altos funcionarios? Por supuesto que... Es posible, además. Mire, por supuesto que si desaparece el Consejo de Participación, estaríamos regresando en temas de derechos, tendríamos una afectación de derechos. No creo que vayamos perdiendo la importancia, de hecho yo creo que el Consejo de Participación va cobrando importancia. Y por ejemplo, la presencia del Frente de Lucha contra la Corrupción, para mí, eso es una muestra más de que es necesario que la ciudadanía se apropie de los espacios del público. ¿Qué hace el Consejo de Participación Ciudadana? Entendamos que el Consejo de Participación Ciudadana permite que los ciudadanos se apropien de lo público. El Consejo de Participación Ciudadana no solamente es aquel que permite que los ciudadanos designen autoridades. El Consejo de Participación Ciudadana es el que le permite al ciudadano solicitar la rendición de cuentas a las autoridades, a los medios de comunicación, a las universidades, etcétera. El Consejo de Participación Ciudadana le capacita a la ciudadanía. Por ejemplo, algo importante que estamos haciendo nosotros y que coincidimos incluso con el Frente de Lucha contra la Corrupción, es la capacitación a los ciudadanos. Hemos formado una red de universidades a nivel nacional con 28 universidades cubriendo 17 provincias en el país. En estos 2 años hemos logrado aquello con una universidad a nivel internacional para capacitar a nuestros jóvenes, amas de casa, a toda la ciudadanía. Pero ¿cómo son esos resultados? Porque a veces hay muy buenas intenciones, estas capacitaciones, el tratar de integrar esta integración, pero ¿los resultados? Bueno, los resultados están a la vista. Todavía también estamos trabajando. Y cuando digo están a la vista, por ejemplo, en temas de rendición de cuentas, hace algunos años teníamos 70 instituciones que rendían cuentas, ahora tenemos más de 3.000 instituciones que rinden cuentas. Estamos mejorando en procesos, por ejemplo, de lucha contra la corrupción. Hemos tenido un crecimiento exponencial desde los años anteriores hasta la actualidad. Pero eso, ¿cómo lo logramos? Capacitando a la ciudadanía, que la ciudadanía incluso conozca qué es el Consejo de Participación Ciudadana. Uno de nuestros principales problemas ha sido que la ciudadanía no conoce qué es el Consejo de Participación Ciudadana. Se desconoce muchísimo la verdadera función, sobre todo una de las premisas del Consejo es la lucha contra la corrupción. Usted lo ha venido mencionando a lo largo de esta entrevista, pero ¿qué hace falta? ¿Se necesitaría tal vez una reforma constitucional para reforzar el trabajo que se está haciendo desde el Consejo de Participación Ciudadana? Bueno, venimos desarrollando un trabajo, pero sí tenemos algunas complicaciones. ¿Como por ejemplo? Entre ellas, no tenemos capacidad de sanción. A ver, aquí no tenemos una capacidad de sanción real, ¿sí? Pero yo sí le podría decir, sí tenemos una capacidad de sanción moral frente a la ciudadanía, y para mí esa es la fundamental, la principal. Lastimosamente, para muchos espacios no es la fundamental, y siempre lo que piden muchos espacios es que se sancione de alguna manera y no de una manera moral. 1. 2, nosotros no podemos dar a conocer los resultados de nuestras investigaciones. ¿Por qué? Si no tenemos capacidad de sanción, lo que nosotros hacemos es, luego de realizar nuestra investigación, enviar de existir indicios, ya sea a Contraloría o a Fiscalía General del Estado. Si nosotros hacemos públicas todas nuestras investigaciones, interrumpimos las investigaciones de esas entidades. Entonces, por supuesto que nos trae también complicaciones esa situación, y se dice, bueno, no se ha investigado. Sí, yo debo decirle que en cifras, en números, desde que existía la famosa C4, y que es la Comisión Cívica Anticorrupción, hasta la actualidad, en cifras más o menos nos mantenemos en los mismos espacios, ¿sí? Más allá de las cifras, que no creo que sean las cifras, sino que realicemos un trabajo efectivo, que la ciudadanía confíe en nosotros, ¿sí? Es importante, ¿no es cierto?, que posteriormente nuestro trabajo también tenga resultados en los diferentes espacios. Entonces, por supuesto que eso nos trae complicaciones, pero también estamos trabajando en aquello, y también estamos trabajando, ¿no es cierto?, en que la ciudadanía confíe en nosotros. Vuelvo a repetirle el cómo también.
en que primero nos conozca la ciudadanía. Y le decía, uno de los principales problemas es que no nos conocen. ¿Cómo están haciendo para que los conozcan? Capacitándoles, trabajando con las universidades. Yo entiendo que universidad y participación van de la mano, ¿sí? Ya tenemos la red de universidades, tenemos unos espacios muy interesantes, por ejemplo, que se denominan brigadas de transparencia, en donde los jóvenes de las universidades realizan sus prácticas, sus pasantías, ¿sí? Su vinculación con la colectividad a través del Consejo de Participación y se trasladan a la administración pública y con eso logramos dos situaciones. Una, que los jóvenes ya puedan ver a futuro y establecer si ese puede ser su futuro, vincularse a lo público o a lo privado. Y dos, un acompañamiento a las acciones que realizan ya en el sector público, ¿no es cierto? Una mirada de las acciones que desarrollan en el sector público. Pero mire, el problema no es que no conozcan el Consejo de Participación, el problema es que muchas veces la ciudadanía ni siquiera conoce sus derechos ni cómo accionar los mismos. ¿Tienen ustedes buzón de denuncias? De hecho, ustedes tienen varios servicios donde la ciudadanía puede poner sus denuncias y poder ser de alguna forma investigados. ¿Cómo está funcionando esto? Absolutamente. Yo he pedido inclusive que me presenten un informe al corte de estos días. Ha sido coincidente con su pregunta de cómo están funcionando los buzones, si es que hay que continuar con los mismos, si es que hay que mejorarlos. Si hay una retroalimentación, ¿sí? Porque de nada serviría que exista un buzón de denuncias y no se haga nada, ¿no? Mire, uno de los problemas, yo recorro mucho el país porque yo he entendido desde hace 2 años, ¿sí? Que no podemos nosotros tomar decisiones si es que no conocemos las realidades. Y en un país tan diverso como el nuestro, mire, en el tema de las capacitaciones, antes se capacitaba de manera lineal, todas las capacitaciones de igual forma en la costa, en la sierra, en el oriente, sin la región insular. ¿Sí? No es lo mismo usted capacitar en la costa, en la sierra, en el oriente. Tienen diferentes realidades. Por eso es que tenemos convenios con universidades y las universidades de cada región conocen la realidad y ellos nos ayudan a las capacitaciones. Recorro el país constantemente, recorro las delegaciones, conozco las realidades. ¿Sí? Y, por ejemplo, uno de los problemas que tenemos con los buzones es que muchos de ellos se han convertido en buzones de quejas de que no me atendieron bien, por ejemplo, en la ciudadanía. No digo que eso esté mal, también direccionamos aquello, pero se pierde ya, por ejemplo, el espacio que tiene que ver con la denuncia de los ciudadanos. Quiero nuevamente... disculpe que insista en esta pregunta, pero quiero aprovechar su presencia en este espacio. Yo sé que existen elementos muy valiosos dentro del Consejo de Participación Ciudadana, pero nuevamente, para que quede claro, sobre todo en este momento político que se da, que no sé si ustedes opinen tal vez que sea en este momento tal vez una oportunidad para voces de oposición, un poco designar responsabilidades al tema de designación de autoridades del Consejo de Participación Ciudadana. Pero cabe la oportunidad, nuevamente le pregunto, ¿ha existido, se ha dado, que se levanta un teléfono y se diga, él va a ser el Contralor, él va a ser el Fiscal de la Nación, él va a ser el Presidente del Consejo Nacional Electoral? ¿Se ha dado eso? ¿Se podría dar? Mire, no se ha dado, yo le debo hablar en un plano estrictamente personal, no se ha dado, yo no he recibido ninguna llamada, si la recibiría lo haría público aquí, lo denunciaría. Quienes me conocen saben que así actúo en todos los espacios de mi vida y tampoco podría darse porque, le vuelvo a repetir, quienes desarrollan todos los procesos son los ciudadanos. Están los veedores, está la Comisión Ciudadana, están las impugnaciones de la ciudadanía, ¿sí? Y sobre todo, ahora, vuelvo a insistir, el día de hoy conoceremos en el Pleno, ojalá nos puedan acompañar, los plenos son públicos, ¿sí? Yo voy a plantear, y ya lo he hecho a través de una carta a la Presidenta, que sean, ¿no es cierto?, las universidades, que sea la ciudadanía, que también compartan esa tarea con nosotros de la creación de la normativa. ¿Sí? Muchísimas gracias, Juan. Muchísimas gracias por responder estas preguntas. A esas preguntas un poco duras, pero necesarias, porque son las dudas que tiene la ciudadanía. Con nosotros Juan Peña, consejero de Participación Ciudadana. Hacemos una breve pausa y regresamos con otro invitado, con otro tema muy importante que usted no se puede perder.